La sombra colectiva se manifiesta en los aspectos más sombríos de la naturaleza humana que se hacen evidentes a través de los medios de comunicación. Estos mensajes reflejan continuamente las consecuencias negativas de la sombra en nuestra sociedad globalizada. En nuestro mundo actual, somos testigos de la corrupción política, el terrorismo y el crimen organizado, entre otros fenómenos. Estas realidades no pueden ser ignoradas y nuestra capacidad de conectividad global nos obliga a enfrentarlas de frente. La sombra colectiva se proyecta sobre ciertos grupos sociales, convirtiéndolos en chivos expiatorios y justificando su marginación o persecución. Esto se manifiesta en fenómenos como el racismo, la xenofobia y el fanatismo religioso. La intensidad de estas emociones puede llevar a actos extremos de violencia y persecución, como se ha visto a lo largo de la historia. El arte y la literatura han sido herramientas importantes para explorar y representar estos aspectos oscuros de la humanidad. El uso de la propaganda política y los medios de comunicación para demonizar a ciertos grupos sociales refleja un intento de obtener poder sobre ellos. Esto puede alimentar el belicismo y el extremismo religioso al convertir a otros en enemigos y depositarios del mal. Las historias de terror y los cuentos infantiles son formas de enfrentar simbólicamente la sombra, permitiendo que los niños aprendan sobre el bien y el mal de manera segura. Sin embargo, la censura de estas expresiones artísticas no aborda la necesidad de entender y enfrentar la oscuridad en nuestras vidas. La sombra familiar abarca aquellas emociones y acciones que una familia considera amenazantes para su imagen y las rechaza. Esto puede variar según los valores y tabús de cada familia. Por ejemplo, una familia conservadora podría rechazar la adicción al alcohol, mientras que una familia liberal podría tener tabú sobre las relaciones homosexuales. La sombra no es algo nuevo, sino que tiene raíces biológicas en nuestra naturaleza animal. Muchos expertos creen que la maldad humana proviene de reprimir nuestra agresividad natural en favor de la cultura. En la antigüedad, los griegos entendían la importancia de conocer la sombra y se aconsejaba «conócete a ti mismo». Esto implicaba explorar no solo nuestras cualidades positivas, sino también nuestros aspectos oscuros. La segunda inscripción en Delfos, «Nada en exceso», nos recuerda la importancia del equilibrio y la moderación en nuestras acciones. Conocer y aceptar nuestros propios límites nos permite ordenar y humanizar nuestras conductas. Vivimos en una época de excesos, pero muchas veces relegamos estas cualidades inaceptables a nuestro inconsciente, lo que puede manifestarse en comportamientos negativos, enfermedades mentales y abuso de sustancias. Reconocer y confrontar nuestra sombra puede ser clave para abordar estos problemas de manera más constructiva. Cuando reprimimos intensos deseos, estos operan desde nuestra sombra sin considerar a los demás. Por ejemplo, al rechazar el hambre, podemos terminar comiendo o bebiendo en exceso. Este fenómeno se refleja en múltiples aspectos de la sociedad. En la ciencia y la colaboración estrecha entre negocios y tecnología, mostrando un deseo descontrolado de dominio sobre la naturaleza. En las profesiones de ayuda y la codicia de médicos y farmacéuticas que buscan ayudar y curar de manera compulsiva. En trabajos alienantes y la rápida obsolescencia generada por la automatización, reflejando deshumanización y aceleración. En la maximización de beneficios y el mercantilismo desenfrenado. En el consumismo, la publicidad excesiva, la polución y el materialismo hedonista. En el narcisismo, la explotación y el abuso de mujeres y niños. En la obsesión por la salud, las dietas y la longevidad, reflejando un miedo constante a la muerte. Estos aspectos oscuros impregnan la sociedad y las soluciones propuestas a menudo agravan el problema. Por ejemplo, los intentos de resolver el desorden social y la decadencia a menudo conducen al fascismo y al fundamentalismo religioso y político. Es esencial reconocer y confrontar nuestra sombra individual y colectiva para abordar estos problemas. La historia nos muestra cómo naciones enteras han caído en la histeria colectiva, pero también nos brinda esperanza en momentos de reflexión y cambio.
El desarrollo de la conciencia individual es crucial para enfrentar la maldad humana y el poder para cambiar reside en cada individuo. El texto aborda la naturaleza de la sombra humana, que representa los aspectos no deseados o reprimidos de nuestra psique. Cuando ignoramos estos aspectos, pueden manifestarse de maneras negativas en nuestra vida, como el exceso de consumo, la falta de empatía o la búsqueda de gratificaciones instantáneas. Estos patrones se reflejan en diversos aspectos de la sociedad, desde la amoralidad en la ciencia hasta el narcisismo generalizado y el consumismo desenfrenado. La sombra colectiva se manifiesta en problemas sociales como el fascismo y el fundamentalismo religioso, que intentan abordar el desorden social de manera reaccionaria. Jung advierte sobre la importancia de confrontar nuestra sombra individual y colectiva para evitar sus efectos nocivos en la sociedad. El texto también destaca la necesidad de reflexionar sobre nuestra relación con la sombra y trabajar para integrarla en nuestra conciencia. Jung sugiere que explorar y aceptar nuestra sombra puede conducir a una transformación personal y a una mayor comprensión de nosotros mismos y de los demás. En última instancia, el texto enfatiza que enfrentar la sombra es crucial para el crecimiento personal y el cambio social positivo, y sugiere que la sombra puede contener aspectos valiosos de nuestra humanidad que debemos abrazar y comprender. La sombra es un concepto psicológico que se refiere a los aspectos ocultos o no aceptados de nuestra personalidad. Desde Freud hasta Jung, se ha explorado este fenómeno que influye en nuestras vidas de maneras profundas y a menudo sutiles. En términos simples, la sombra representa aquellas partes de nosotros mismos que preferimos no reconocer, nuestros miedos, inseguridades, impulsos agresivos y otras características que consideramos socialmente inaceptables o moralmente cuestionables. A menudo, tratamos de reprimir estas partes de nosotros mismos, pero, como señala Jung, la sombra no desaparece por completo, más bien, se esconde en nuestro inconsciente, influyendo en nuestras acciones y decisiones de manera subconsciente. Para Jung, la sombra no es simplemente negativa, también contiene cualidades valiosas y potencialmente transformadoras. Al enfrentarnos a nuestra sombra y aceptarla como parte de nosotros mismos, podemos liberar energía positiva y alcanzar una mayor integridad personal. El proceso de integración de la sombra es fundamental en la psicoterapia junguiana. Al tomar conciencia de nuestros aspectos oscuros y trabajar para aceptarlos, podemos experimentar un crecimiento personal significativo y una mayor autenticidad en nuestras vidas. Además de su importancia a nivel individual, la sombra también se manifiesta a nivel colectivo en formas como el prejuicio, la violencia y la maldad. Al comprender y abordar estas manifestaciones colectivas de la sombra, podemos trabajar hacia una sociedad más justa y compasiva. En resumen, explorar y aceptar nuestra sombra es un paso crucial en el camino hacia la autoconciencia y la realización personal. Al hacerlo, podemos liberarnos del control compulsivo de nuestros aspectos oscuros y vivir con mayor autenticidad y plenitud.